Bueno, ahora vamos seguramente a los datos que muchos de ustedes están esperando. Le vamos a dar paso al doctor Emilio Machado, integrante del equipo de taller de hace muchos años y uno de los referentes técnicos más reconocidos del sector. Hoy nos trae una base de datos sólida, construida con trabajo colectivo, algunos de los análisis realizados con datos nacionales, cómo el ambiente interactúa en los parámetros reproductivos, cómo las decisiones de manejo afectan el resultado final, y para cerrar, los números de la zafra Dentore 25-26. Emilio, adelante, te dejo con toda la info. Ahí está, sí, ahora sí. Vamos arriba. Buenas tardes. Hoy tenemos una charla complicada, pero absolutamente necesaria, porque nosotros sentíamos que teníamos un compromiso, en primer lugar, con los productores, que son los que nos dan los datos; en segundo lugar, con los veterinarios, que son los que nos lo aportan; en tercer lugar, con nosotros mismos, porque acá hay un gran componente que es la persistencia a través de 24 años. Y bueno, y entonces nos pusimos a trabajar en eso, cumplimos con el mandato, pero se generó demasiada información. Cuando presentamos la información al grupo, es obvio que era un masacote impresionante, y empezamos a recibir críticas constructivas, y a partir de ahí empezó la censura sobre las placas, y entonces tuvimos que sacar muchas cosas. Entonces la cuestión es, todo se termina resumiendo en lo siguiente: es mucha información, es información compleja, que yo pienso que nosotros no somos nadie para decir qué es lo que los demás van a entender. O sea, eso que dicen, no me pongas eso porque no te lo van a entender, yo digo que nosotros no somos nadie para juzgar qué es lo que los demás entienden. Entonces, si fracasa el mensaje de hoy, si esto se vuelve aburrido y se empiezan a dormir, el que fracasé fui yo. Nosotros lo que vamos a hacer es un resumen de los hallazgos después de 5 años de estar trabajando en conjunto. La decisión de haber empezado a trabajar en conjunto hace 5 años es una de las cosas que más nos tenemos que alegrar, porque empezamos a construir una base de datos única nacional, después de haber estado 20 años con microdatos de cada uno, donde al final repetíamos y repetíamos las mismas cosas en cada presentación. Lo que este paso fue un paso que llevó su tiempo, hubo que madurar todos esos datos, y hoy los vamos a presentar así. El rojo, ¿no? Ahí va, perfecto. Lo primero que vamos a hacer es un pequeño raconto, resumen observacional de cómo es la distribución de la preñez por año y por tamaño en Uruguay. Después vamos a contar que elaboramos un marco ambiental, qué variables pusimos, cómo tuvimos en cuenta y cuál fue la ingeniería para desarrollar este marco ambiental propio del taller y por qué lo tuvimos que hacer. Después vamos a mostrar la relación que encontramos entre ambiente, manejo y la preñez. Y después vamos a mostrar qué pudimos hacer con ese viejo objetivo que teníamos de hace no sé cuántos años con Graciela, que era llegar a predecir la tasa de preñez en Uruguay, y si lográbamos hacerlo, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho en estos años ha sido juntar, en este segundo ciclo, digamos, nuestro, fue juntar 1.400.000 vacas. Aquí están más o menos las vacas que tuvimos todos estos años, por encima de 300.000 vacas siempre. Un promedio de los 5 años, en este caso 4, no quisimos poner 20-26 todavía, de 79,3, con un gran pozo que fue la sequía del 2023, que en la peor sequía registrada en el Uruguay, la preñez cayó solo un 71,2. Este es el resumen de estos últimos años. Nosotros tenemos en los últimos 7 años, 4 años en los que la preñez había estado por encima de un 80%, y ese hecho solamente había ocurrido en el 2013, por única vez en la historia de los datos del taller. Además, el taller siempre había estado por debajo del 80%, hasta que empezó a aparecer esta tendencia, ¿no? Una de las grandes discusiones, cuando queremos, o todo el mundo quiere, digamos, encontrar un patrón de distribución de la preñez en Uruguay, qué cosas afectan, qué cosas no, quiénes están mejor, quiénes están peor. Empezamos a hacer una cantidad de divisiones que tienen de pronto un componente social, pero que no son los datos. Nosotros lo que hemos querido hacer siempre en todos estos años es dar un
datos de valor testimonial, de describir cuál es la situación. Nuestra estadística en un principio es descriptiva. Se parece más, tiene mucho más un componente epidemiológico, digamos, ¿no? Que está bien por las profesiones que nos nucleamos. Y entonces, bueno, ese desafío, si el norte y el sur hay diferencia, en realidad no hay diferencia. La única diferencia que existe de estos 4 puntos es obviamente porque el norte recibió un cimbronazo tremendo en el 2023, y acá fue donde apareció la diferencia en preñez, ¿verdad? Pero además no hay diferencia, el norte y el sur preñan exactamente lo mismo, salvo que el clima esté marcando. Pero en esta misma placa ya se empieza a ver que el clima, aparentemente en el norte, se marcaba mucho más al principio de nuestra etapa de recolección y después empezaron a desaparecer las diferencias. Otro aspecto a atender que teníamos que tener en cuenta era si las muestras que tomamos son representativas. Las nuestras, las del plan, las de FUCREA, la de cualquiera que salga al campo a buscar muestras y después elabore un índice de preñez. Nosotros lo único que hicimos fue cuestionar nuestros datos, y a nuestros datos les dimos con una maceta. Lo quisimos agarrar por todos los costados, cuestionarnos a nosotros mismos, porque hemos pasado los 24 años cuestionándonos sobre esto, cuán representativos son nuestros datos, mucho más que por la crítica de afuera, por el interés propio, ¿no? Entonces lo que hicimos fue tomar la población de vacas de cada departamento del país. Los que tienen la flechita para arriba es porque están sobre representados en nuestros datos y los que tienen la flechita hacia abajo son los que están subrepresentados. Para mejorar eso hicimos un mapa de color. Los más oscuros están sobrerepresentados, el más sobrerepresentado en la muestra es durazno, obviamente fruto del trabajo del doctor Bordaberry. Después tenemos un bache importantísimo en Rivera que no lo hemos podido solucionar. Hemos tratado de conseguir, pongámonos de acuerdo que acá el aporte de datos es voluntario, nosotros no tenemos capacidad de presionar a nadie a que participe de la base de datos del taller. Entonces hemos tratado de conquistar colegas que aporten datos de Rivera y no lo hemos conseguido, ¿no? Tacuarembó está un poquitito bajo también, pero por ejemplo tenemos todo el litoral norte sobre representado. Está sobre representado Artigas, está sobre representado Salto, está muy sobre representado Paysandú, por supuesto acá está Lauro. Y después en el sur tenemos la gente de Rocha, que tiene el nivel justo de representación. Aquí tenemos a Mariño, con también una sobrerepresentación. Y después tenemos unos bachecitos en La Valleja, Algo 33 y Maldonado, ¿verdad? Entonces, obviamente nosotros tenemos un sesgo de representación geográfica, que es lo que estamos mostrando acá. Ahora, el sesgo de representación geográfica nuestra no obedece a representación de sur y norte, ¿no? Por ejemplo, el norte en realidad está recontra representado, más allá de los desbalances que pueda tener departamentos limítrofes, ¿no? Pero bueno, dijimos, tenemos un sesgo de representación geográfica que lo vamos a corregir. La otra gran pregunta es siempre, ¿con qué número de vacas se llega es decir, ¿qué tamaño de muestra es el mejor indicador de la preñez nacional? Entonces acá lo que hicimos fue una curva de convergencia. La curva azul es como si estuviésemos haciendo una encuesta para una elección, es decir, como si cada vaca valiera un voto. Esto después lo corregimos porque en realidad cada vaca no es como una persona, cada vaca no vale un voto, sino que las vacas están en rodeo y en definitiva es una encuesta mucho más de rodeos o de predios que de animales individuales. De todas formas, lo que nosotros siempre habíamos visto que cuando pasábamos los 100 o 110.000 animales, el porcentaje prácticamente no variaba y de hecho la variación en ese entorno es de 0.13% en la preñez, prácticamente insignificante. Esto haberlo hecho estuvo bueno porque confirma esa... Che, coso se me... Eso confirma lo que nosotros veníamos observando, pero bueno, lo desafiamos y le pusimos número, ¿no? Y acá lo que tenemos, cuando lo que regimos por lote, en realidad lo que nos pasa es que cuando estábamos por encima de las 10.000 vacas, la precisión por lote estaba en 0.8%, prácticamente despreciable. La otra gran interrogante de siempre, ¿no? Que se presta a toda esa parte de prejuicios que afloran y todas esas cosas, esos supuestos que se dan por ciertos, era si en definitivo los productores chicos preñaban menos que los grandes. Es decir, si había una limitación de tipo tamaño y economía que hiciera que preñar fuera algo destinado solamente a los grandes, eso no se cumple.
La preñez por tamaño de predio no tiene absolutamente nada que ver, es decir, preñan exactamente igual. Lo otro era cuánto representábamos nosotros, si representábamos una élite, como se dice, si nuestra encuesta estaba sesgada por tamaño, por volumen, y encontramos, este dato hay que aclararlo, nosotros aquí, yo no encontré, y me comió la fecha, no encontré la distribución de predios en Uruguay por número de vacas. Entonces lo que asumimos, pero aclarándolo está bien igual, acá lo que tenemos en DICOSE es el tamaño de los predios en hectáreas, asumimos que había una vaca por hectárea, y entonces esto está representando no entre 200 y 499 vacas, sino entre 200 y 499 hectáreas. Pero en el supuesto nuestro de muestrearnos y compararlos, lo único que hicimos fue asumir que había una vaca por hectárea. Entonces tenemos una sobrerepresentación en los medianos, una sobrerepresentación en lo que sería mediano grande, entre 1.000 y 2.500 hectáreas. En los enormes tenemos problemas más o menos enfrentados, es decir, por encima de las 2.500 hectáreas tenemos su representación en algunos rangos y sobrerepresentación en otras, pero esto ya, en definitiva, a los efectos de predio es despreciable el volumen, y tenemos los pequeños. Hasta las 200 vacas por predio, ¿no? Estamos hablando de predios muy pequeños, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue hacer todos los ajustes necesarios. Hicimos la convergencia del porcentaje con la corrección por amontonamiento, lo que dijimos, aquella corrección que mostré por rodeo, por tamaño de rodeo, la reponderación geográfica y la reponderación por tamaño. Y nada cambió. Y la pregunta fue, ¿por qué ningún ajuste mueve la cifra? Porque la preñez es pareja en todos lados, entre departamentos y entre tamaños de rodeo. Entonces, cuando el indicador es parejo entre estratos, da casi igual cómo repartamos los pesos. La estimación entonces tiene una cobertura imperfecta, pero una estimación sólida. Y ese es el gran mensaje que queremos dejar de nuestro tamaño de muestra y de la distribución de cómo tomamos la muestra. Esto, por supuesto, nosotros no lo podemos manejar porque en definitiva, somos recopiladores de datos. Nosotros no llevamos una encuesta activa en la que salgamos a preguntar, ¿verdad? Nosotros simplemente recibimos los datos que nosotros recolectamos, ¿no? Después quisimos mostrar cuál era la distribución, es decir, cómo estaban distribuidos esos predios, ¿no? Porque a veces no tenemos claro esa importancia de acuerdo a nuestros datos y a la preñez de nuestros datos. Solamente el único año, que fue el año de la sequía, tuvimos por debajo del 70% de preñez, el 41% de los rodeos. Además, los predios siempre están... Esto lo podemos ver por predio o por lote, ¿no? Nosotros la menor unidad de muestreo que tenemos es el lote. Nosotros aquí no estamos haciendo... Porque después del lote lo que nos queda es individuo, ¿verdad? Nosotros aquí no estamos mostrando, en esta etapa del taller, del trabajo, no estamos mostrando trazabilidad individual. Cada equipo por separado tiene muchos datos de trazabilidad individual, pero acá no lo estamos mostrando. Entonces, la mínima unidad que nosotros tenemos de muestreo es el lote. Esa es de donde parten los datos, ¿verdad? Y esto lo podemos hacer por lotes o lo podemos hacer por predios y nos da exactamente igual. Normalmente, los predios están amontonados arriba, por encima de la media. Por ejemplo, en el 2024, el 76% de los predios están por encima del 81% de preñez. Entonces, lo que tenemos es esta distribución, donde tenemos hacia la izquierda una cola larga. ¿Por qué? Porque los pocos que bajan mucho. Entonces nos hinchan esa media hacia abajo, ¿no? Y esto se repite todos los años. Estos son 595 predios en la sequía del 2023. En el 2022, 322, 585, 445 predios, ¿no? Esto es 2025, solamente para que quedaran todos puestos, exactamente lo mismo, tenemos siempre la concentración de predios por encima de la media, ¿no? Y después los empezamos a separar, y siempre lo hemos mostrado acá, la separación por manejo. Entonces teníamos los predios que aplican manejo y los predios que no aplican manejo. ¿A qué le llamábamos aplicar manejo? Bueno, nosotros cargábamos esas planillas, cada lote con su manejo, con su número de animales. Teníamos
Tenemos dos etapas en la carga de datos y en el procesado. Teníamos una primera etapa que eran unas planillas Excel y tenemos una segunda etapa que es una base de datos en Supabase, que es un proveedor de bases de datos, donde tenemos otro sistema de carga y, por supuesto, otro sistema totalmente distinto de análisis. Entonces, lo que lográbamos hacer en la primera etapa era, a pesar de que poníamos el manejo, lo ponderábamos por cantidad de animales, le queríamos dar un tipo de variable continua, nunca lográbamos hacerlo, por las limitaciones nuestras de capacidad de procesamiento. Entonces lo que terminábamos haciendo era diciendo, bueno, aplicó manejo es 1, no aplicó manejo es 0. Y en esa clasificación primaria de manejo, lo que nosotros siempre encontrábamos es que, a mí me parece que a mí me pasé de largo yo de una, ¿no? ¿Y cómo vuelvo hacia atrás? Acá. Ahí va. Esto es un año que podríamos decir normal, ¿verdad? Pero miren, los que aplican el manejo se apilan mucho más hacia los porcentajes de preñez altos y hacia la derecha de la media, y los que no aplican el manejo se desparraman. Su media baja y su dispersión es mucho más amplia. Y esto lo veíamos todos los años. Este año, que es el año de la sequía, por ejemplo, miren, los que aplicaron manejo se siguieron manteniendo unidos, se siguieron manteniendo en su mayor porcentaje por encima de la media, y los que no aplicaron manejo se desparramaron. En realidad tienen hasta 2 picos de acumulación, uno en el entorno del 50, entre el 50 y el 60% de preñez. Muy baleados por la sequía, ¿verdad? Y esto lo veníamos acumulando como información todos los años. Las clásicas gráficas que presentamos siempre, esta es otra forma de ver lo mismo, que de pronto queda un poquitito mejor desde el punto de vista estético, donde los que aplicaban manejo estaban todos más concentrados, con mucho menor dispersión, con una media un poquito más alta, y los que no aplicaban manejo se desperdigaban en la bajada. ¿Se acuerdan que siempre decíamos, es como las cuentas del rosario, un rosario que se rompió, se le están cayendo las cuentas, y tenían, impulsados por este lote que se desploma, tenían una media más baja. Entonces decíamos, sin duda que hay una asociación entre clima y manejo que de alguna manera la tenemos que poder explicar, ¿no? Entonces nosotros durante todos estos años le veníamos tirando tiros a los datos, pero no lográbamos bajar nada. Lo primero que hicimos fue guardar el dato de precipitación por seccional. Tuvimos que recorrer todo un camino para hacernos del dato tabular de precipitación por seccional, porque teníamos esos mapas preciosos de INEA, que son colorimétricos, pero no podíamos hacernos del dato. Entonces ahí desarrollamos un poco de ingeniería con imágenes, y lo que hicimos fue superponer a los mapas colorimétricos las seccionales con sus límites, hicimos superposiciones de imágenes, dibujamos cada seccional, logramos hacer lo que nosotros llamamos los centroides, y entonces comparábamos, rescatábamos un pedacito de esa ventana de color, la comparábamos con la escala colorimétrica que estaban al costado, todo por software, y de ahí sacábamos el dato tabular de lo que había llovido en cada seccional. Y logramos guardar todos los meses, de todos los años, de todas las seccionales. Y logramos guardar 195 seccionales. En el Uruguay hay más o menos 250 seccionales, por supuesto quedó Montevideo afuera, que no tiene vacas, quedó toda la Costa de Oro, que tampoco tiene vacas, y quedaron afuera las primeras de todos los departamentos, que la seccional primera de todo departamento es la capital, es una seccional chica porque ocupa la capital. Entonces, lo que quiero decir es que las 195 seccionales con las que nos quedamos es donde están las vacas. Pero con las seccionales no hacíamos nada, y además nosotros hacíamos promedios, y hacíamos promedios de 3 meses y promedios de 4 meses. A la única conclusión validera y medianamente útil que llegábamos es que fuera como fuera la cantidad de lluvia en las seccionales, incluso en la sequía, en plena sequía en el norte, la diferencia en la preñez no la explicaba la lluvia, sino que la explicaba el manejo, independientemente de dónde fuera y cuánto hubiese llovido. Como en esa época las unidades que manejábamos eran milímetros, me acuerdo que José Ignacio Velasco propuso en las gráficas en vez de poner milímetros, porque podía ser confuso, poníamos por encima de la media, por debajo de la media, un año regular, un año irregular. La única diferencia que había entre los que le había llovido y los que no le había llovido era el manejo. Cuanto menos llovía, más se desplomaban los que no aplicaban el manejo. Cuando llovía y las cosas venían bien, las puntas tendían a juntarse. Eso era todo lo que lográbamos ver con el tema clima. Entonces dijimos, bueno, vamos a construir un marco climático y vamos a contemplar muchas más variables.
Y entonces dijimos, bueno, dijimos, la lluvia la tenemos que contemplar porque es obvio que estamos hablando de que si hay seca la cosa empeora, es obvio que lluvia lo tenemos que contemplar. Bueno, dijimos, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a conseguir lluvia, vamos a conseguir el índice de verde, ¿verdad? Esto en definitiva es cuán verde está el campo. El porcentaje de agua disponible, que es digamos lo que llueve menos lo que absorbe el campo por el tipo de suelo, que nos da el porcentaje de agua disponible, que es lo que de verdad queda disponible para el pasto, ¿no? Este paso acá lo calcula el INEA le agrega mucho valor, es decir, hay una diferencia grande entre lo que llueve y el porcentaje de agua disponible. Entonces acá realmente el INEA logró captar y tiene sus ecuaciones, y el INEA publica este dato, ¿no? Y encontramos la gran ventaja de que el INEA publica este dato en forma tabular, y lo que hicimos fue bajar las tablas. Entonces teníamos el dato numérico del porcentaje de agua disponible, y ese dato lo tenemos cada 10 días, está repartido cada 10 días, y además está asociado a coordenadas satelitales, ¿no? Nosotros no teníamos en nuestro mapita coordenadas satelitales. Bueno, entonces dijimos, bueno, vamos a solucionar todo eso, vamos a ponernos a laburar, vamos a solucionar todo esto, vamos a bajar la lluvia y vamos a bajar la temperatura. Y la lluvia, como nos pusimos exigentes y agarramos vientito en la camiseta, dijimos, bueno, ya vamos a salir de ese sistema artesanal que tenemos solamente un dato promedio por seccional, y fuimos a la página de NASA, y en NASA podés bajar esto en cuadrículas, que ahora no me acuerdo de cuánto es, pero es como una grilla en metros, ¿no? Son grillas de metros de todo el país. Y además, ya que estamos, vamos a ver la temperatura, porque recién se habló del efecto de la temperatura y del efecto del calor. Eran todas variables que nosotros intuíamos que nos podían dar jugo, ¿no? Y entonces nos topamos que el índice de verde, cuando nos enfrentábamos a los datos de INEA, teníamos que recorrer el mismo camino que habíamos recorrido con las precipitaciones por seccional. No teníamos el dato tabular. Entonces dijimos, bueno, vamos a independizarnos de INEA, y los bajamos directamente del satélite. ¿Dónde lo bajamos del satélite? Bueno, lo bajamos por una aplicación que tiene Google, que se llama Google Earth Engine. Nosotros veníamos trabajando con eso, Google Earth Engine lo veníamos trabajando por los mapas de terreno y mapas de superficie, y fue muchísimo más fácil. Y ahí además incorporamos otra cosa. Bueno, miren, lo logramos hacer, bajamos todo, y ¿qué hicimos? Hicimos nuestra propia base de datos de índice de verde. Acumulamos los 5 años, los 12 meses, seccional por seccional. Entonces, al hacer eso, por ejemplo, acá lo que empezamos a mirar, obviamente, como gurises chicos, era qué nos daba en un año complicado, como había sido el Entore 2023, que nos daba desfavorable, y qué nos daba en el 2024. Y bueno, nos daba lo que tenía que darnos, ¿verdad? Es decir, el 2024 había sido mucho más verde durante el Entore, y el 2023 había sido un calvario, ¿no? Acá está la escala de color, empezamos a copiar la línea. Empezamos a copiar la línea, y por supuesto lo más rojo es menos verde, y lo más verde es más pasto, ¿no? Acá viene lo que les estaba contando. Esta fue toda la historia que ya les hice de los mapas de centroides, cómo los habíamos elaborado, y los mapas de polígonos. Lo único que me faltó decirle es que esto lo hicimos también con manejo de imágenes. Todo lo que tuvimos que hacer fue, nosotros teníamos esos 196 puntos, teníamos los píxeles en los que estaban ubicados, le superpusimos a los ejes de coordenadas, latitud y longitud, hicimos una interpolación y apareció enseguida ¿vieron? Es una de las placas que me hicieron sacar. Apareció enseguida la octava de Florida, por ejemplo, era la intersección de X e Y en píxeles con la intersección de latitud y longitud en los otros ejes. Y entonces de esa manera, en una sola barrida, sacamos todos los puntos de localización de latitud y longitud. Y ahí pudimos enseguida enganchar a todos los puntos que habíamos bajado de porcentaje de agua disponible y temperatura y lluvia. El otro, el de verde, empleamos, ahí ya estábamos mucho más arriba, y empleamos otra forma de aproximación, que son los mapas de polígonos. Los mapas de polígonos son todos los mapas de las seccionales con su latitud y con su longitud, que están disponibles en sitios uruguayos que son públicos. Lo pudimos bajar, eso fue lo que subimos a Google Earth Engine, y ahí le hicimos bajar los índices. O sea que nos armamos de todo eso, nos pertrechamos de todo eso, bajamos todo, es decir, por supuesto el porcentaje de agua disponible al bajarlo de INEA ya lo bajábamos cada 10 días,
y el índice de verde lo bajamos cada 16 días. Como gurises chicos, porque en realidad nosotros no teníamos ninguna variable que hubiésemos medido en rangos ni de 10 días ni de 16 días. Entonces, ninguna consulta que hiciésemos por 10 días o 16 días nos iba a dar nada. Pero la tenemos, ¿viste? Entonces tenemos sobredimensionado el marco ambiental, por suerte, pero se sobra, porque, por ejemplo, ¿qué podíamos medir en un margen de 15 días o de 16 días? Bueno, preñez de punta y preñez de cola. Ah, sí. ¿Y qué separación tienes entre punta y cola? Y punta es más de 45 días y cola es menos de 45 días. ¿Y qué 45 días? Porque todo depende del momento que hagas el tacto. Entonces estábamos sobrados de datos de ambiente. Ahí construimos el marco ambiental y teníamos que venir, esta era nuestro flujo de trabajo, ¿verdad? Es decir, tenemos la lluvia con la temperatura, tenemos el porcentaje de agua disponible, esta es la causa y teníamos el forraje en verde. Este es el efecto, ¿verdad? Nosotros lo que podíamos, llegado el caso de que todo nos fuera bien, utilizar esto como un sistema de alarma, porque este ya iba a ser el efecto, ¿verdad? Después que estuviésemos acá ya no teníamos cómo cambiar esto. Y esto asociado a preñez. Y el manejo en el medio afectando todas esas cosas. Y teníamos que hacer un índice de manejo, que fuera un poco más robusto que lo que teníamos. Y entonces dijimos, bueno, vamos a elaborar un índice de manejo que refleje todo lo que queremos medir. Ahora, cuando Magdalena daba la charla, esa charla brillante que dio, yo me sentía un poco hasta emocionado, porque yo decía, bueno, por esto construimos ese índice. Entonces queríamos captar la intensidad de las medidas. La intensidad de las medidas ahora lo vamos a hablar. Usamos todo nuestro arsenal reproductivo, que son estas 8 medidas, las mismas medidas de toda la vida, y lo que hicimos fue darle un valor de intensidad a cada medida. Este valor, y esto lo hicimos al azar, ¿no? Este valor de intensidad terminó poniéndole 1 a la IATF, pero no quiere decir que la IATF valga 1. Esto vale lo que cada uno quiere. Como no nos pusimos de acuerdo en lo que valía cada uno, y cuando estábamos elaborando este índice, yo le pasaba los WhatsApp al grupo consultando qué valor le dábamos, y me decían que eran las 4:40 de la mañana y que no iban a contestar. En definitiva, este índice quedó con estos pesos simplemente por azar, ¿no? Esto se puede cambiar y se puede cambiar a gusto. Todo es seteable. Por otro lado, teníamos la cobertura, que este dato también lo teníamos. La cobertura es qué porcentaje de animales estamos sometiendo a manejo en cada rodeo. Que le podíamos sumar condición corporal, que teníamos datos de condición corporal. Después la estructura, es decir, hay una división de categorías, se reconocen las categorías y dentro de las categorías se reconocen sublotes. Sublotes está recién disponible en el formulario de recolección de datos de este año. Después la coherencia, que también surge en una de esas charlas que dice cuál es la medida adecuada o la medida correcta donde hace falta, incluido no intervenir. Porque entonces decimos, bueno, no está bien hacerle 100% de IATF a todo. Es una medida a ciegas que no evalúa el costo. Lo que mostró Magdalena, ese costo del destete precoz, por ejemplo, el costo que tiene por animal. Entonces dijimos, bueno, pero acá lo que pasa es que depende con qué criterio se haga. Entonces hay una coherencia en la intervención que tiene que ser por qué se eligió tal medida para aplicarla de tal manera, y nosotros tenemos que ser capaces de generar un índice que capte eso, ¿verdad? Después agregamos un subíndice de calidad, que en definitiva es cuánto estamos concentrando la aparición o cuánto estamos concentrando la preñez, si la estamos obteniendo preñez temprana o preñez tardía, que es uno de los pasos fundamentales en el aumento del porcentaje de preñez. Después incluimos un paso nutricional, que nosotros habíamos estado recontra pobres en esto toda la vida, y ahora en el formulario de este año está la utilización de suplementación, mejoramientos y el ajuste de carga. Después pusimos un subíndice sanitario donde lo que tomamos para el manejo es las acciones sanitarias, no la presencia de la enfermedad. Esto es importante ponerlo porque la presencia de la enfermedad para nosotros es un factor de estrés, es un estresor, pero las acciones sanitarias que tomemos sobre esas enfermedades, eso sí ya depende de nosotros. Entonces, en definitiva, por ejemplo, yo nunca he conocido una persona que compre garrapata para llevarla para el campo. Nunca he conocido gente que compre vacas positivas a neospora para llevarlas al campo. Entonces,
Las enfermedades son cuestiones que las padeces, es como el clima, es un estresor más que, por ejemplo, si estás en una zona de garrapata, estás condenado a tenerla, ¿no? Lo que sí cambia entre predio y predio es las acciones que tomemos sobre eso. Voy a ver qué sobrevivió la censura de esto, no sobrevivió casi nada. Entonces, ¿qué pasa? De este índice, nosotros para este estudio tomamos solamente las primeras 3. ¿Por qué las primeras 3? Bueno, porque son las que tenemos a través de los 5 años. Todas estas que empiezan a aparecer a partir del 2026 con este grado de discriminación, por el momento participan de los cálculos, pero no en los pesos, porque no tenemos datos, ¿verdad? Y acá quedaría un octavo subíndice, que después que la barra se enganchó lo propuso, que sería la parte de pérdidas, ¿no? Entonces empezaríamos a evaluar dentro del manejo el control de pérdidas. Entonces ahí vamos a empezar a sumar recién qué conciencia de acción hay y qué nivel de diagnóstico podemos llevar nosotros a través del control de pérdidas, ¿no? Obviamente lo primero que hicimos después de tener todos esos mapeos fue irnos a fijar el mapa, qué era lo que encontrábamos y cómo se repetía lo que veníamos viendo en aquellas figuras que eran todas descriptivas y que estaba todo entreverado. Entonces lo llevamos al terreno y comparamos 2 años, el año de la sequía y un año favorable, y elegimos al azar la sexta sección de flores y nos dio que los sin manejos habían preñado un 69% y los con manejo un 89%. Y aquí era la misma seccional, sometidos al mismo clima y expuestos a las mismas condiciones. Fuimos y tomamos otra seccional, en este caso la sexta de Cerro Largo, los sin manejo habían preñado un 41% en plena sequía y los con manejo un 70%. Era la misma seccional sometido al mismo índice de verde bajo las mismas condiciones. En un año favorable, la sexta de flores sin manejo había preñado un 84% y los con manejo habían preñado un 92%. Y en Cerro Largo la sexta sin manejo un 74% y con manejo un 80%. Cuando la cosa venía bien, en las mismas seccionales los rodeos tendían a acercarse, pero en las mismas seccionales, en las mismas condiciones, los que aplicaban el manejo nunca se desplomaban del todo. Se habían vuelto inmunes al ambiente. Entonces, un poco el resumen de esto que yo les venía diciendo, teníamos 2 líneas de trabajo, que esto es una vieja herencia de la hoja productores del Excel y la hoja seccionales del Excel. Esto era como estábamos procesando en aquellos primeros Excel, y nosotros como ya veníamos rastreando que las seccionales, es decir, que el lugar físico donde estaban los rodeos tenían un efecto, aquí teníamos una chorretera impresionante de cálculos, era una autopista larguísima, que la única conclusión que lográbamos sacar era que no importaba la seccional, lo que importaba era el manejo, y por otro lado teníamos una hoja de productores donde analizábamos los productores todos contra todos. Esto era todo el Uruguay y esto era seccional por seccional. Y obviamente el reconocimiento de los patrones que hacíamos en todo eso, ¿no? La etapa... Sí, el manejo desacopla. Sí, no, pero lo entienden, desacopla, ¿no? Sí. Así es la cosa, ¿no? Entonces, lo que les decía, tuvimos una etapa observacional y descriptiva. Esta etapa nos la tuvimos que comer porque teníamos que juntar años, teníamos que almacenar esto como para poder tener un histórico que pudiésemos comparar entre años. Teníamos que tener una capacidad de análisis, sabíamos que era a través de ciencia de datos. No podemos decir que hayamos tenido la afortunada coincidencia, porque lo que nos pasó es que al estar 25 años en esto, un día se nos tenía que dar que obviamente las herramientas que tenemos hoy de capacidad de análisis y de volumen de análisis no las teníamos hace 20 años, ¿no? Entonces, la acumulación de datos históricos, al menos 5 años, nosotros habíamos estado ensayando y desafiando y consultando cuántos años teníamos que juntar para tener una base de datos lo suficientemente poderosa. Había modelos que nos daban que necesitábamos 7 años, y nos estábamos empezando a jubilar. Entonces, bueno, dijimos, cuando se cumplan los 5 años lo vamos a hacer. La organización de la base de datos, esto ha sido fundamental, ha sido un trabajo que hemos hecho desde el primer día, la selección de qué datos utilizar y qué datos no. Hemos sido sumamente ordenados y meticulosos. Hemos tenido que balancear esto. Acá hay un trabajo enorme que a veces no se ve. Nosotros habíamos diseñado un sistema de muestreo que pudiésemos ir de lo más a lo menos. Entonces, cualquier dato que entra nos sirve. Yo la única condición que les pongo cuando me mandan los datos y me mandan 200 vacas, digo, me tienen que mandar
decir que son 200 y después díganme cuántas son preñadas y cuántas son vacías, porque si me mandan solo 200 vacas y tengo que poner la preñez yo, es demasiado invento. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que podíamos empezar en la muestra solamente tomando preñado y vacío y después ir haciendo todas esas discriminaciones. Entonces lo que hacemos para los cálculos, vamos poniendo filtros a todas esas cosas y nos quedamos con los datos íntegros, esa definición que también le pertenece a José Ignacio, que no es que sea calidad de datos, porque nosotros no vamos a hablar sobre la calidad de los datos. Todo el mundo manda el mejor dato que tiene. Lo que sí, la integridad de esos datos fue una cosa que tratamos de conservar. Por supuesto, hay veterinarios que tienen ya toda una rutina, tienen una costumbre, tienen hasta sus formularios de recolección de datos que sobrepasan todo esto que necesitábamos nosotros, y había otros que de pronto se empezaban a sentir un poco presionados y decían, pero estos locos nos piden todo esto para detallar acá, que no lo tengo. Bueno, entonces tratamos de equilibrar en todo eso y tener una base de datos lo suficientemente sólida y depurada como para poder hacer los análisis que ahora vamos a mostrar que hicimos. Obviamente teníamos que utilizar la estadística, un abordaje con métodos paramétricos y no paramétricos. Queríamos desarrollar nuestras propias funciones de asociación, encontrar cuáles eran las ecuaciones que estaban relacionando todos estos eventos. Íbamos a hacer un modelado con modelos de Machine Learning, ya lo veníamos haciendo, y obviamente la elaboración de índices predictivos. Los datos, bueno, con que lo que yo les decía, tuvimos que hacer compatible lo que teníamos en Excel con lo que tenemos en Supabase. Ahí hubo un trabajo enorme también de recuperación de datos viejos y que pudieran pasar esos controles de calidad. Lo logramos hacer, entonces rescatamos los 5 años. ¿Con cuántos trabajamos? Bueno, nuestra unidad era el lote, lo íbamos a combinar con categoría y trabajamos sobre 3.639 lotes de más de 20 animales. Y un total de 1.051.709 vacas. Ese es el volumen de datos que terminamos procesando. Solamente en los análisis de regresión metimos 748.520 vacas. Aquí está la distribución de cada año, lo que logramos meter. Es obvio que esto no coincide con la primera placa, porque después de pasar todos esos filtros, estos son los datos buenos que nos quedan, que me parecen altísimos igual. Y estos son animales por diagnóstico. Dentro de cada año no hay doble muestreo, no tenemos lotes repetidos, pero por supuesto que sí hay repetición de lotes entre años, ¿no? Que no lo sabemos porque no llevamos trazabilidad individual, ni siquiera llevamos trazabilidad de establecimientos, porque tenemos unos cuantos establecimientos que tenemos ese dato, pero por ejemplo hay veterinarios que no nos mandan el establecimiento a quien pertenecen los datos y nosotros ahí le adjudicamos un código al azar, por ejemplo el Tiki, que a veces recolecta datos, no sabe de quién son los productores, y entonces hay una cantidad de establecimientos que son Tiki 1, Tiki 2, Tiki 3, Tiki 4, Tiki 5. Entonces, el nombre del establecimiento, el predio, como por sí no está participando en todo esto, solamente los lotes. Y todo eso comparado con las anomalías estandarizadas, que aquí les puse una cosa mucho más gráfica para saber qué es la anomalía estandarizada. Este mapita de acá, esta es la media nuestra, de nuestro índice de verde. Esto es el promedio de nuestro índice de verde de los 5 años, de todos los meses en todas las seccionales. Esto es, en 5 años, como la media del verdor. Y esto es, por ejemplo, noviembre del 25, diciembre del 25, enero del 26, febrero del 26. Entonces, siempre vamos a comparar este dato contra este dato. Eso es que los datos estén estandarizados o normalizados. Todas las comparaciones que hagamos de verde van a ser contra la media, contra nuestra media, ¿no? Entonces, esta escala de acá va a ser, cuando vale 0, vale lo mismo que la media. Cuando vale 1,5 es una vez y media por encima de la media. Y cuando vale menos 1,5 es una vez y media por debajo de la media. Entonces dijimos, bueno, el manejo desacopla la preñez. Y lo primero que hicimos fue una ecuación de regresión que la desafiamos con ese 1,000,000 y pico de vacas y la hicimos. La preñez depende del clima más el manejo y de la interacción entre clima y manejo por categoría. Y miren lo que nos dio. Olvídense de solamente lo que importa es el signo. La preñez está asociada al manejo, obviamente, tiene una relación positiva. Al manejar más aumenta la preñez. Tiene una relación positiva con el clima.
el clima más favorable aumenta la preñez, pero miren, ¿cómo es la relación entre clima y manejo? Es negativa. Eso quiere decir que cuanto peor es el clima, más aporta el manejo. Lo que habíamos estado viendo como un patrón descriptivo ahora tiene números. Esta ecuación, que es una ecuación de buffering, que era en definitiva ese amortiguamiento que hacía el manejo sobre el clima, le llamamos función de buffering, la habíamos demostrado. Pero además habíamos demostrado que tenía un valor binario y un valor que era el doble cuando era un gradiente continuo. ¿Esto en qué? En el manejo. El binario era aquel viejo sistema que teníamos de 0 y 1. El gradiente lo habíamos elaborado con ese otro índice, con los subíndices de manejo, donde al manejo lo pudimos poner como una variable continua. ¿Y cuál usamos? Usamos el porcentaje de cobertura. Entonces dijimos, según el porcentaje de animales tratados en el rodeo, ¿se mejora la preñez cuando el clima es reverso? Sí, se mejora. Después viene el coeficiente de correlación, que después vamos a hablar de esto. Yo quise dejar el final de la charla, si no están muy dormidos, poder hablar de él, ¿verdad? Y después tuvimos cosas fortuitas, como fue haber tenido la sequía del 2023. El 2023 fue el peor año de la historia, entonces nos mostró el extremo peor de nuestra gráfica, de nuestra medida, ¿no? Y al ir sumando año con año, cuando sumamos el 2023, el índice de asociación pasó a 0,28. Pudimos explicar mucho más cómo el manejo aumentaba la preñez y cuán retorcida era esa rosca entre manejo y clima, ¿no? Bien, entonces dijimos, esto es nada más que para explicar lo que les acabo de decir. Acá teníamos, esto lo hicimos con manejo binario, con manejo aditivo y con manejo experto. Esto quiere decir que usamos, el experto, ¿se acuerdan cuál era? Aquel que le dábamos a cada medida un peso distinto. La aditiva le dábamos a cada medida el mismo valor, todas valían 1 y se sumaban entre ellas. Y la binaria era el viejo sistemita, aquel del Excel, donde aplicar manejo era 1 y no aplicar manejo era 0. En todas las relaciones negativas. Pero por ejemplo, la experta marca mucho más oposición entre manejo y clima, y la aditiva marca mucho más impacto en la preñez. Entonces lo que decíamos es, la interacción entre manejo y clima es negativa en las tres, el buffering no depende de cómo se ponderan las medidas, el resultado es robusto, lo habíamos hecho por las 3 vías, la escala de Perta afina un poco más la interacción, y la otra, y la aditiva, lo que nos mostraba era que la cantidad de intervenciones acumuladas también es un eje relevante, ¿no? No solo la intensidad de la medida. En definitiva, lo que estábamos comparando es cómo habíamos valorado esas medidas aplicadas. Pero de la forma que las valoráramos, siempre daban lo mismo, ¿no? Un resumen visual de lo que es la función de buffering. En definitiva, la función de buffering es esto. Cuanto peor es el clima, más compensa el manejo. Es aquel índice es aquella relación negativa que tienen entre ellos. Y entonces el manejo acá empieza a actuar como una sombrilla que protege a las vacas del sol. Cuando todo rueda bien y llueve y están con buen clima, el buen clima te aumenta el porcentaje de preñez. Pero el manejo tiene una condición y es que siempre te lo mantiene estable. Acá ya no lo estamos describiendo, acá le estamos poniendo números, ¿no? Había diferencias por categoría, ¿se acuerdan que era manejo por categoría? Sí, hay una gran diferencia. El impacto es mucho mayor en la preñez, en las vaquillonas de segundo entore, pero sin embargo la relación inversa es mayor en las vacas paridas, ¿no? Pero en las dos se cumple lo mismo. Aumenta la preñez el manejo y tiene una relación inversa con el clima, ¿no? Y lo otro era, que también le logramos poner números, era la estabilidad de los rodeos sometidos a manejo. Entonces miren, están siempre en el entorno del 85, ¿verdad? Y se dispersan muy pocos. Todos más o menos los que aplica el manejo se concentran en este entorno. La dispersión es muy poca, ¿verdad? En cambio, estos otros se dispersan totalmente y la dispersión es peor cuanto peor es el clima. Entonces, por ejemplo, en el año de la sequía, la preñez fue un 69%, pero la dispersión es enorme. Y esto es fundamental en todo lo que se viene. No solamente preñan menos, sino que se dispersan mucho más.
Todo esto que lo estamos haciendo con índice de verde también lo hicimos con el porcentaje de agua disponible. Todos los mismos cálculos. ¿Qué nos dio? Que tanto usáramos índice de verde como usáramos porcentaje de agua disponible, el efecto era exactamente el mismo. El buffering no dependía del factor que utilizáramos, lo cual era coherente porque, en definitiva, el porcentaje de agua disponible, el verde depende del porcentaje de agua disponible, la relación es 0,9. Cualquiera de los dos lo podemos utilizar. Esta es solamente una gráfica que termina redondeando eso, y es cómo la pendiente de los no manejados se empina mucho más a medida que el clima empeora, y cómo los otros se mantienen estables, por más que el clima empeore, ¿no? Esta está mejor, el cuadro anterior lo que refleja es esto, y pudimos ver y ponerle números a cómo era ese deterioro del clima. Y miren lo que pasa. Acá están los sin manejo que se desploman, sus extremos se alejan, preñan mucho con buen tiempo y no preñan nada con mal tiempo. Y el manejo, a medida que lo vamos aplicando, llega un punto cuando estamos por encima del 50% de cobertura al manejo, que este piso ya no baja más. Estos bajan hasta un 70%, este es su piso de preñez, y suben hasta un 92%. En esta franja es donde oscilan rodeos con 50% de manejo. Cuando lo llevamos a un 100%, esta situación no cambia. Básicamente tienen el mismo techo, pero lo fundamental, tienen el mismo piso. Entonces, como decía la charla de Magdalena hoy, nosotros tenemos la estrategia de preñar barato, que ella lo representó en números, y la táctica de hacerlo en fecha, ¿verdad? Entonces, esta gente está usando un 50% de manejo en sus lotes o un poco más, y está logrando los mismos resultados que esta gente que de pronto tomó una medida única, ¿verdad?, destinada solamente a preñar alto. Esta es la coherencia en la aplicación del manejo. Y entonces dijimos, ¿hay sobremanejo acá? Es decir, ¿podemos captar que en definitiva llegue un punto que gastar e invertir más plata en lograr una preñez ya no redunda en un beneficio? Bueno, era una pregunta. La segunda etapa que hicimos, habíamos hecho esa primera etapa, habíamos encontrado la función de buffering, teníamos puestos los números en cómo se relacionaban, podíamos calcular la media de preñez con esa función, y dijimos, bueno, ahora vamos a hacer otra aproximación que era entrenar modelos de machine learning para ver si podíamos predecir a través de los modelos de inteligencia artificial. Tuvimos una primera etapa en la que fracasamos porque le habíamos errado en los datos que estábamos utilizando. Corregimos ese problema y aquí usamos 1.622 rodeos y 978.550 vacas. Y aquí, para entrenar este modelo, utilizamos 15 variables donde hay combinaciones de estas tres, más calor, más lluvia, ¿no? Y hay un componente muy importante, que es que anclamos cada rodeo a su seccional. La seccional no participa como variable que determine la preñez, pero sí participa como asociación del rodeo. Entonces el modelo iba a saber que estas combinaciones de variables para esta seccional estaban dando determinado resultado, ¿no? Y esto nos dejó validarlo de la forma. Lo probamos contra seccionales que el modelo nunca había visto y cuando vimos que el desafío espacial lo pasaba, dijimos, bueno, vamos a hacerle un desafío temporal. Hicimos un modelo que contemplaba solamente 2022 a 2025 y cuando lo íbamos a desafiar contra 2026. ¿Qué nos daba el modelo? Bueno, el modelo era capaz de encontrar el buffering, ¿verdad? Es decir, estos que estaban esperando el agua pegaban un salto, estos que estaban en la mitad del camino el salto era más chico y los que estaban sometidos a manejo el salto era chiquito. Esto era la función de buffering. El modelo que él no la usa pudo reconocer lo mismo que habíamos encontrado por regresión. Pero además nos estaba diciendo otra cosa. Hay un momento en el verde donde ellos pegan el salto. Es como, y nos dice, miren, por debajo de tal verde están planchados y por encima de tal verde no importa que llueva más, ya el salto ya lo dieron. Y el resto de la diferencia va a ser explicada por el manejo. Y ustedes dirán, este tipo presenta una gráfica donde lo que salta es de 74 a 76% de preñez. Sí, pero acá hay una trampa y la trampa está en la prueba que estamos haciendo.
Miren, los modelos son como los CPD de los toros, ¿no? Cuando uno termina de entrenar un modelo, le larga una chorretera de parámetros y de índices y de indicadores que es como el EPD de los toros. Entonces dice, este modelo tiene tanta confianza, determina tanto. Hay un índice muy importante que es el sobreajuste de un modelo, que ahora vamos a hablar. Y uno se puede quedar con ese dato como el EPD del toro o lo puede largar a producir y empezar a recabar si en verdad eso que dijo el EPD lo podemos cosechar en producción. Y acá lo que estamos haciendo tiene dos diferencias con los toros. La primera es que el modelo es una arquitectura, los datos se los metemos nosotros y él va a alargar las predicciones según la calidad de datos que nosotros le hayamos puesto. Yo había puesto una frase del querido profesor García Vidal de Tecnología de la Carne que decía: ningún proceso industrial mejora la materia prima de la que se parte. Si ustedes hacen chorizo con carne podrida, los chorizos le van a quedar con olor. Entonces, lo que quiere decir es que no le erra el modelo porque el modelo es una arquitectura vacía. Le erramos nosotros al cargarle los datos, que fue el primer error que tuvimos. Entonces, y la otra diferencia que tiene, entonces esa diferencia la tiene con el EPD. El toro aporta la información que le pertenece, es él. El modelo aporta la información de acuerdo a lo que nosotros le dimos, ¿no? Y la otra diferencia que tiene es que no tenemos que esperar que nazcan los terneros. Nosotros podemos hacerle prueba a los modelos y ver que también se comportan. Esta prueba, lo que hacemos, nosotros acá tenemos 15 variables, congelamos 14 variables y solamente cambiamos el verde. Y le preguntamos, a ver, ¿cómo te defiendes si solamente te movemos el verde? Entonces, esos dos saltos en realidad no representan todo el salto que él es capaz de aquilatar. Él lo que nos está diciendo es que solo moviendo el verde ya puede reconocer esto. Es fantástico. Entonces, dijimos, está bien, esta prueba la estábamos haciendo en las mismas muestras diseccionales en donde lo habíamos entrenado, ¿no? Que es lo que todo el mundo hace para quedarse tranquilo. Dice, bárbaro, yo lo entrené con tales datos, ahora le hago una prueba en esos datos y me va a dar bien, ¿no? Y ahí te quedas tranquilo, si te da esto, te quedaste bien. Nosotros lo desafiamos más y le dijimos, mira, reservamos seccionales que nunca había visto, que él no sabía cómo se comportaban, y le dijimos, bueno, ahora los vamos a hacer esta misma prueba de mover la perilla del verde, pero en seccionales que nunca vio. Entonces dice, en este gráfico movemos solo el verdor y dejamos el resto del clima quieto, así que se ve apenas una parte del efecto. De las 15 solamente movemos una, 14 están fijas, ¿no? Cuando medimos el clima con un todo, comparando cada seccional consigo misma, los sin manejo se mueven 4 a 6 puntos por desvío. Esa es la realidad. Y en las sequías de verdad se desploman. El 2 puntos es un artefacto de mover solo una variable, no que el clima no los toque. Y entonces dijimos, pero paren, él identifica un punto donde parece que el verdor es lo que afecta, ¿no? Y después se mantiene estable. Entonces decimos, por delante de tal índice de nuestra media, lo que tenemos es sobre oferta de forraje. Es decir, ya no tenemos que preocuparnos más por encima de esto, de la cantidad de pasto que tenemos, porque en realidad ya lo que íbamos a alcanzar a través de manejo y disponibilidad de forraje ya lo logramos. Esas eran las preguntas, ¿no? Acá lo que hicimos fue lo que yo les dije. Lo sometimos a seccionales que nunca vio, que no sabe cómo se comportan, que es un territorio desconocido para él, y se comportó exactamente igual. Incluso hasta mejoró alguna de las pendientes. Entonces, la conclusión, al desafiarlo con seccionales que no participaron del entrenamiento y que por lo tanto nunca vio, fue capaz de reproducir el escalón del buffering e incluso mejorar el valor de las pendientes, demostrando que no repetía de memoria sobre datos conocidos, sino que podía reconocer patrones de asociación y efecto. Reconocer de memoria es uno de los problemas que caemos en el entrenamiento de modelos y es un error que cometemos muy fácilmente cuando le metemos pocos datos y muchas vueltas de entrenamiento. Entonces lo que hace es memorizarse los datos y cuando lo somete a los mismos datos te da un R de acierto del 90%, 95%, pero en realidad se los aprendió de memoria, no aprendió a reconocer los patrones, que él lo hace por asociaciones lógicas, ¿no? Pero acá lo desafiamos con un lote que no conocía, lo sometimos a la misma prueba de la perilla y siguió reconociendo. Acá estábamos contentos, habíamos andado unos días con él. Sí, bajón porque habíamos metido mal los datos y no nos había dado nada, y aquí levantamos el ánimo. En el medio tiempo ese, cuando estábamos medio desilusionados con los modelos, lo que hicimos fue utilizar otra herramienta que se llama el panel de datos, que lo único que hacemos es, utilizando las mismas cajas de seccionales, cada seccional independiente, es como si hubiésemos levantado muros en cada seccional, y lo que vamos a hacer es compararlas entre ellas a través de los años
y a través de los meses. Y de esa manera eliminamos toda la contaminación espacial. Cada unidad de muestreo nuestro es la seccional, que ya lo habíamos resuelto, esa iba a ser nuestra unidad de muestreo espacial, y las analizamos entre ellas. Y ahí lo que hacemos es elegir ventanas de tiempo. Entonces ponemos meses de preentore, meses de entore, y miren lo que pasó. Lo primero que apareció era que el mes que más explicaba la variación en la preñez por el clima era enero. Y el otro componente fundamental, acá trabajamos solamente con los rodeos sin manejo, ¿no? Los usamos como biosensores porque dijimos, los sin manejo en definitiva son las vacas a la intemperie, ¿no? El efecto del clima en los rodeos que nadie hace nada por ellas, ¿verdad? Entonces el mes que más explicaba esto era enero. Y miren, a propósito de la charla de hoy, ese panel longitudinal, utilizando seccionales, nos permitió comparar ventanas de meses que afectaron la preñez por clima y surgió como evidencia la ley del mínimo. ¿Qué es la ley del mínimo? Que quien determina la preñez no es el promedio de clima en el entore, sino lo que ocurrió en el peor mes. Eso se llama la ley del mínimo. Yo acá se las puse en una imagen. La analogía que más representa la ley del mínimo es tener un tonel donde las tablas están cortadas a diferente altura, pero la que determina cuánta agua vas a retener adentro de él es la tabla más baja. Entonces, lo que encontramos, y esto lo encontramos por primera vez en la cría, es que lo que determina la caída de la preñez por el clima es el peor mes del entore, y no el promedio. Entonces, cuando Magdalena hoy mostraba los promedios, nosotros decíamos, ahora creo que tenemos algo que podemos aportar en ese sentido. Y entonces, acá lo que nos pasó es que en ese primer análisis, el mes que más afectaba era enero. Entonces dijimos, bueno, ¿esto es un mes calendario? Podemos hacer los cálculos con el mínimo, porque ahora ya sabíamos que teníamos que respetar en todos los cálculos la ley del mínimo. Y dijimos, ¿vamos a usar el mes calendario de enero? Entonces dijimos, vamos a salir a buscar en todos los años si el mes siempre es enero. Y no, el mes no es siempre enero. Y entonces le llamamos el pozo y le llamamos el pozo que vaga, porque en realidad es un pozo que se mueve y no todos los años es el mismo mes. Y esto lo que son es porcentajes de seccionales que han tenido su peor mes y donde ha estado concentrado la mayor cantidad. Por ejemplo, en el 2022 la mayor parte de las seccionales tuvieron su peor mes en diciembre. En el 2023 el 52% de las seccionales tuvieron su peor mes en febrero. Y después viene marzo. En el 2025 fue enero. En el 2026 fue febrero de nuevo. Entonces, ese peor mes, ese mínimo que es el que nos va a decir cuánto vamos a preñar, anda viajando durante el periodo de entore. Entonces ya sabíamos dos cosas importantes. Sabíamos que íbamos a estar afectados por el peor mes, no por el promedio, y eso es fundamental y ahora les voy a mostrar por qué. Y además teníamos que decirle cuál era el peor mes. Pero tuvimos la suerte, en las 15 variables esas que habíamos metido en el modelo de entrenamiento, que él ya tenía el peor mes. Él no iba a ir a buscar enero, él iba a ir a buscar el peor mes. Y entonces dijimos, bueno, sabemos que tenemos un pozo, sabemos que ese pozo viaja, y dijimos, ¿cómo es ese pozo? ¿Ese pozo es un bachecito en el balastro o son esos pozos, viste, en el asfalto que tienen el borde bien cortado y te pegan un guascazo? Bueno, miren, es un cráter en el balastro. Miren, los sin manejo vienen oscilando en su preñez con el clima hasta que el verde baja de 1.1 de nuestra media. Acá está el precipicio. Y este era un hallazgo revelador porque no sabíamos nosotros cómo se comportaba esto. Lo cierto es que cuando el verde baja por debajo de menos 1.1 aparecen los problemas. Esta es la zona de derrumbe que le llamamos, todos los 66%, esa oscilación que teníamos en la preñez de los que no aplicaban manejo, iban a aparecer los años en que en su seccional el verde hubiese estado por debajo de 1.1. Pero miren, los que aplican manejo, incluso después que estos otros ya se cayeron por el precipicio, se mantienen estables igual. Entonces sabíamos todo, sabíamos cómo operaba, sabíamos cuánto era, dónde estaba y
y cuánto significaba, ¿no? Habíamos hecho todo esto, todos estos mismos cálculos, no solamente para verdo, sino para porcentaje de agua disponible, y lo habíamos hecho para temperatura. Yo les puse solamente el gran resumen de temperatura. Cuando hacíamos temperatura nos pasaba exactamente lo mismo. Los porcentajes de temperatura, es decir, la media de temperatura durante el entore no nos explicaba nada. Entonces, como habíamos bajado todos esos datos de la NASA, teníamos la cantidad de días por encima de 35 grados. Y entonces buscamos la asociación entre preñez y número de días por encima de 35 grados. Y había una relación entre seca y calor. Entonces, si tenías un entore seco, pero fresco, teníamos este porcentaje de preñez. Cuando teníamos un entore seco, pero con muchos días por encima de 35 grados, la preñez caía de esto. Cuando teníamos un entore húmedo y fresco, la preñez llegaba al 82%. Pero cuando teníamos un entore húmedo, pero con muchos días por encima de 35 grados, la preñez caía de esto. Entonces, no era solamente el índice de verde, era también el efecto del calor. De esto queda mucho para trabajar, nosotros llegamos solamente hasta acá. Esto creo que habilita perfectamente una línea de trabajo. Este hallazgo está bueno porque hay pilas de publicaciones que trabajan sobre la media de temperatura en el entore y no sobre este hecho puntual de contar los días por encima de 35 grados. Entonces dijimos, bueno, ya teníamos todo, teníamos funciones que nos asociaban la media, funciones que nos determinaban la dispersión, modelos que se manejaban aparentemente muy bien, y dijimos, en ese momento del trancazo del modelo, dijimos, bueno, si no podemos predecir preñez, al menos vamos a ser capaces de predecir la vulnerabilidad climática. Y decir, bueno, ¿qué tan sensible es un rodeo cuando se expone a determinadas condiciones ambientales, ¿no? Porque el índice de vulnerabilidad climática juntamos las ecuaciones de buffering, las primeras que vimos, la dispersión, porque habíamos aprendido a medirla en los sin manejo, y a su vez teníamos, a través de buffering, la relación inversa del manejo con el clima en los que tenía el manejo. Por tanto, conociendo clima y manejo, deberíamos ser capaces de determinar la vulnerabilidad de la sequía. Y miren, hicimos esto, y entonces encontramos que cuando tienes un clima húmedo y un 100% de manejo, tu preñez esperada es de un 87%. Cuando tienes una sequía severa y cero manejo, tu preñez esperada es un 60%. Y si no les gusta así, lo tenemos así. ¿Cuál es el riesgo de tener un año malo con una preñez menor del 70%? Esto es como el del porcentaje de lluvia, ¿vieron? Cuando dice qué posibilidades hay de que llueva mañana. Bueno, te dicen por encima de un 50, por debajo de un 50. Bueno, esto es exactamente lo mismo. ¿Qué posibilidades tenemos de preñar menos de un 70% cuando tenemos una sequía severa y sin manejo un 77% de posibilidades? ¿Qué posibilidades tenemos de tener menos de 70% de preñez cuando tenemos 100% de manejo y un clima húmedo? 3% de posibilidades. Entonces este era un índice de vulnerabilidad a la sequía. Lo habíamos desarrollado, funcionaba bien y se ajustaban nuestros datos, ¿no? Y si no les gusta este, pusimos este. Como habíamos hecho los mismos cálculos con el índice de verde, los hicimos también con el porcentaje de agua disponible. Construimos el mismo mapa de posibilidades, pero este tiene una ventaja y es que tiene un mes de anticipación. El porcentaje de agua disponible está presente un mes antes que el índice de verde. Y entonces dijimos, bueno, si es el porcentaje de agua disponible, vamos a ver con la lluvia. Pusimos la lluvia y la lluvia lo que hace no es antes que el porcentaje de agua disponible en este muestreo que nosotros tenemos, cae dentro del mismo mes, pero tiene una cosa muy valiosa, que es una unidad que todos manejamos a diario. Los milímetros de lluvia sabemos lo que es. Entonces, en vez de estar usando el porcentaje de agua disponible, podemos utilizar milímetros de lluvia para saber cómo va a venir nuestro clima y cómo vamos a andar de acuerdo al manejo que estamos aplicando. Tremendo. Ahora vienen, por el momento vamos a parar ahí, después vamos a reenganchar este tema un poquito y ahora vienen los datos fundamentales del servicio.
La descripción del rodeo, como siempre, el porcentaje de vacas en lactación, como siempre, es la categoría que lidera la muestra. El porcentaje de vaquillones de primer entore, que nosotros este año tenemos separado esto en primer entore de 24 meses y primer entore de 15 meses. El entore de 15 meses se ganó su propia categoría. Después tenemos vaquillones de segundo entore, que es un 13%. Vaca fallada, que prácticamente no existen en el Uruguay. Los rodeos de crías no tienen vacas falladas en ellos. Esto cambió radicalmente en 20 años. Nosotros acá normalmente los rodeos serruchos compensaban su preñez entorando vacas falladas. Las falladas ya no existen más. Esta es la vaca sometida de destete precoz, que a veces captamos mejor la categoría y a veces no. Y este año solamente tuvimos un 12% de la muestra de animales sin discriminar. Esto es aquellos datos que vienen sin decirnos qué categoría es, que este año lo único que hicimos fue ponerla acá. En años anteriores teníamos que hacer un cuadro grande que demostrábamos que teníamos un 50% clasificado y un 50% sin clasificar. El porcentaje de preñez en vacas en lactación, miren, son todos buenos, vacas en lactación 79, vaquillones de primer entore, acá están las dos juntas, primer entore 2 años, primer entore 15 meses, 87, vaquillones de segundo entore 79, vaca fallada es anecdótico, es un 2%, pero 87% de preñez, las vacas con destete totalmente anecdótico, también es un 2%, pero 85% de preñez, y sin discriminar, donde viene un poco de ruido, 76%. Por supuesto, la división entre manejo y sin manejo, el mismo bache de un año normal, 74% en los sin manejo, 83% en los con manejo. Ok. Acá tenemos la discriminación por vaquillonas de 15 meses, más o menos esto es un 23% de lo que nos entró de datos de vaquillonas de 15 meses, de vaquillones de primer entore son 15 meses, 84% de preñez, 89 las de 2 años, por eso daba 87 el promedio de estas dos. Acá ponemos el N, pero este N es el N que yo le encajo todos los filtros posibles, no representa el total de la muestra, pero acá tenemos 35.000, creo que son vaquillones de primer entore, y 10.000 vaquillones de segundo entore. Perdón, 15 meses. Acá el porcentaje de preñez por manejo aplicado, el destete temporario con un 77% de preñez, bueno, perdón, la sin manejo 71 en vaca en lactación, 85 en vaquillonas de primer entore, 67% donde está el agujero de toda la vida, vaquillonas de segundo entore, y la vaca fallada meramente anecdótico, ¿no? Salió en el cuadro y quedó. El destete temporario un 77% en 14.000 vacas, 76% en vaquillonas de segundo entore, el destete precoz un 87% en vaca en lactación, 87% también en vaquillonas de segundo entore, el DAO asociado al destete temporario solamente 7 puntos de diferencia en 12.000 vacas, el DAO asociado a destete precoz, esto marca coherencia, acumulación de medidas y todas las sumas del subíndice, 88%, 83% en las vaquillonas de segundo entore, y las IATF, 84%, acá posiblemente haya algo de diagnóstico de actividad ovárica también, pero nos quedó mal el formulario y no los pudimos acumular, 84% en vaca parida, 87% en vaquillones de primer entore y 86% en vaquillones de segundo entore. Acá lo que este año pudimos rescatar es duración del entore, y entonces lo único, está bueno, la duración del entore no es una medida en sí mismo, sino que para nosotros es un visualizador de nivel de manejo en el rodeo, ¿no? Quienes se arriesgan a cortar los entores es porque tienen todos los engranajes muy ajustaditos y saben bien que en un entore menor a 60 días, igual o menor a 60 días, se van a asegurar una buena preñez. Estos son 33 predios, 85% de preñez. Un entore menor de 75 días, 82% de preñez. Un entore menor de 90 días, 80% de preñez. Y un entore mayor a 95 días, 76% de preñez. Lo único rescatable es la tendencia, que les vuelvo a repetir, posiblemente lo que esté mostrando es más la intensidad de manejo a la que están sometidos, ¿no? En naranja es la preñez de punta, no hay mucha variación. Y después lo otro, esto es la fecha de inicio del entore, es decir, si aquellos que entoran más temprano
preñan más. Esto es el entore temprano de octubre, y esto es el entore en noviembre, y este es el comienzo del entore en diciembre. Lo único rescatable es nada más que la tendencia, y posiblemente acá, que son 53 predios, sean todos predios que tienen muy aceitada la cosa y saben perfectamente que pueden ir adelantando su entore hasta estos meses, ¿no? Pero es la primera vez que recogemos el dato, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a aquella parte de predicción y ponemos, hemos visto que los modelos de inteligencia artificial podían encontrar el buffering y la dispersión cuando los enfrentamos a seccionales que nunca habían visto y habían hecho el proceso de aprendizaje espacial. Entonces dijimos, ¿pueden hacer lo mismo con un año desconocido? Y estaríamos haciendo un desafío temporal. Congelamos un modelo en 2022 a 2025 y los enfrentamos a 2026. Y lo mismo hicimos con el índice de vulnerabilidad. Y cuando lo enfrentamos, dijimos, bueno, a medida que vayan entrando los datos, vamos a ver cómo se comportan esos índices predictivos asociados a la media real de ingreso. Y aquí surgieron datos interesantísimos. Miren, esto es el 16 de junio, es la segunda piloto que habíamos tirado. Las franjas, los extremos de la franja gris es un 1%. Esta era la media de las muestras que estaban entrando. Aquí estaba entrando Colonia y Soriano, ahora lo vemos. Y la negra es el porcentaje real, la verde es el modelo predictivo de inteligencia artificial y la color ladrillo es el índice de vulnerabilidad. Acá venían con un ajuste que estaba en menos de 0,5, estaban, bueno, más 0,4, ¿no? El verde es más 0,4, estaban pegaditos o sea, la media que ellos estaban detectando era más 0,4 que la media real, y ahí estábamos en 64.000 vacas. Acá lo empezamos a tirar y aquí estábamos en 119.000 vacas. Y lo que empezamos a ver era que este cumba se empezaba a separar. Y miren, acá lo tiramos en 134.000 vacas y entonces el verde seguía pegadito al real, pero este se nos había ido. Entonces dijimos, ¿qué está pasando? ¿Qué hicimos con este índice? Dice, el índice de vulnerabilidad se empieza a separar y nos preguntamos, ¿pero por qué? Y miren, cuando fuimos a mirar el código, cómo lo habíamos hecho, en la determinación del índice de vulnerabilidad estábamos usando el promedio del verdor del entore. Y este otro, que se la sabe toda porque manejaba 15 variables, estaba utilizando el peor mes. Entonces, ¿saben lo que hicimos? Fuimos a fijarnos en la base de datos y lo que estaba pasando era que estaban entrando los datos del norte, ¿no? Todo este ruido lo estaba causando la entrada de datos del norte. Ahí está, más o menos la serie. Entonces teníamos Colonia, Soriano y Florida. Acá teníamos Durazno y Rocha. Acá estaba Santiago y yo estábamos metiendo datos. Acá estaba Paysandú, Salto y Artigas. Estaba Diego y estaba Lauro. Y aquí empezábamos a tener ese efecto. Y todo lo que estaba cambiando era el lugar de donde entraban los datos y esa asociación. Entonces dijimos, ¿pero por qué está tan asociado esa deriva del índice de vulnerabilidad solamente por estar considerando el promedio del entore? ¿Y qué tiene que ver que sea el norte, no? Lo primero que hicimos fue corregir el código, que íbamos solamente a cambiarle el índice que tomara el peor mes en vez del promedio, y al final yo resolví dejar las dos salidas. Vamos a hacerlo con el peor mes y vamos a hacerlo con el promedio del entore, el verde, ¿no? Y miren, automáticamente el índice de vulnerabilidad mejoró su ajuste, ¿no? Y iban pegaditos con el modelo de predicción. Pero además la diferencia acá está por debajo de medio punto, ¿no? Con respecto a la media. Pero además, esto es la ley del mínimo en toda su expresión. La preñez va a estar determinada por el mínimo de verdor de todo el periodo del entore. La tabla rota del tonel. Este ruido nos causaba. Después veíamos otro ruido que era, acá pegaba un salto, este otro va como pegado a la media, es como que tiene la capacidad plástica de seguirla,
que esa es una característica de ser un método, uno paramétrico y el otro no paramétrico. En este está asociado a aquellos valores que nosotros pusimos, los más 8.8, los menos 2.2. Entonces, llega un momento que no se dobla más. Esos valores, esos parámetros, le dan una cierta rigidez que en esta escala de discernimiento solamente lo vemos porque este otro no sufre ese problema, es mucho más plástico y va a seguir copiando la media mucho más. Acá estábamos en 160, creo que eran, yo no alcanzo a ver, creo que eran 164.000 animales, ¿no? Pero ¿qué había pasado? ¿Qué ruido metía el norte? ¿Qué cuestión teníamos en todo eso? Este es más adelante, no, 153.000 y esto es 164.000. Acá habíamos recuperado la calma, sabíamos que con esto el ajuste seguía siendo perfecto, copiaban la curva. Este se desordenaba un poco, pero tampoco era nada del otro mundo. Estamos hablando que acá son un punto y pico, ¿no? En el ajuste, ¿verdad? Y acá, este creo que fue el último que hice, el de inteligencia artificial incluso se acerca más a la media real, pero los dos van pegaditos, por debajo de medio punto, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pero vamos a ir al mapa y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué al haber entrado los datos del norte nos generaron todos esos cambios? ¿Y qué tenían los datos de Pablo y del Tiki? Lo primero que hicimos fue ir a mirar cuán profundo era el pozo, ¿no? Entonces, esto disculpen que quedó al revés, esto tendría que ser hacia abajo, pero nosotros le llamamos el moretón, porque como quedó de ese color que parece un hematoma, entonces, y desde ese punto de vista quedó buenas. Los más morados son los que tienen el peor golpe, y los negros es un huascazo imponente. Entonces, miren, el peor mes del Lentore de todas estas seccionales fue el más bajo de todo el país. Acá está Durazno, acá está Soriano, un pedacito de Florida y Colonia. Estos fueron los que se llevaron el peor mínimo de todo el Lentore. El norte, en cambio, donde venían los datos de Diego, los datos de Lauro, algunos datos de Santiago, habían gozado de otra situación. Santiago tenía un bruto huascazo también y Rocha tenía unas seccionales acá que había sufrido también. Yo sé, aquí era un moretón grande, ¿no? Entonces fuimos a mirar el escalón y dijimos, ¿cuáles están por debajo de 1.1? Las negras. Entonces dijimos, ¿cómo estos tipos que están con un bruto huascazo habían entrado con tan buen porcentaje de preñez? Porque ellos estaban allá arriba. Bueno, y por supuesto fuimos a buscar las asociaciones. Dijimos, a ver, bueno, pues ¿cómo se están comportando? Entonces, miren, las chinchetas no me quedaron bien enfrente, pero agarramos y aquí separamos al país, ¿no? Por grados, ¿no? Entonces pusimos, el que tuvo un mínimo favorable, los silmanejos tenían un 79% de preñez y los colmanejos tenían 85%. El bache eran 5 puntos. ¿Viste? Lo que habíamos visto toda la vida, el bache es más chico, cuanto mejor es el mínimo. Los que habían tenido un mínimo leve, que era toda esta barra acá de Paysandú, esta seccional de Tacuarembó, algo de lo que traía Pablo, habían tenido los silmanejos un 74 y los colmanejos un 82. Se empezaba a agrandar la franja, 8 puntos. Los que habían tenido un mínimo más complicado, un mínimo adverso, habían caído a 69 y 84. El agujero eran 14 puntos de preñez. Y los que habían tenido un mínimo muy adverso tenían 71, que la diferencia es nada más que de muestreo, y los colmanejos un 81. Entonces, cuanto peor eran las condiciones del mínimo, más grande era la brecha. Todo lo que habíamos dicho que iba a pasar, estaba pasando. Entonces dijimos, bueno, fuimos a mirar el porcentaje de manejo y miren los datos de Pablo. Estos tigres, el 16/6, cuando metieron los datos suyos, el porcentaje de manejo que estaban aplicando esos predios era de un 91.5%. Entonces, ¿por qué no habían caído habiendo tenido el peor mínimo? Porque le habían metido manejo. Aquí, cuando entramos nosotros, el manejo cayó a un 78.8%. El 78.8% de los animales de la muestra habían sido manejados. Entonces, la media ya empezaba a bajar, porque la situación del verde era complicada, ¿verdad? No era la catastrófica de acá, pero seguían arrastrando seccionales complicadas.
Y además, esta separación era porque habían tenido mejor verde, pero menos manejo. Entonces dijimos, bueno, está bien, el norte tuvo mejor clima, entonces tiene menos manejo porque intuitivamente vieron que les iba a ir mejor, o el sur, como vio que la cosa venía complicada, aumentó su manejo. Entonces dijimos, ajá, los tipos son reactivos a la condición climática, la saben ver. Entonces dijimos, bueno, pero ¿nosotros podemos afirmar que hay una asociación inversa entre clima y manejo? Y entonces, ¿saben lo que hicimos? Graficamos todo el manejo de todas las seccionales de todos los años. No, perdón, antes de esto. Cuando vimos eso dijimos, pero entonces nosotros sí sabemos el mínimo de cada mes y sabemos el porcentaje de manejo, podemos hacer un diagnóstico de gestación a demanda. Ahora ya sabemos cómo hacerlo. Entonces lo primero que hicimos fue ver nuestros datos, ¿verdad? Y nuestros datos nos decían lo siguiente, miren, el promedio de tu preñez va a estar donde tengas el centro de gravedad de tus datos. Estos son seccionales. El tamaño del globo significa cuántas vacas por seccional tienes. El color del globito, cuanto más verde, más preñado, y cuanto más rojo, menos preñez. Obviamente esto es porcentaje de manejo y esto es vulnerabilidad climática. Cuanto más a la izquierda y más abajo estés, peores son tus condiciones. Estás con 0 manejo y estás con menos 1.5 de verde. Acá se empiezan a amontonar todos los rojos y los naranjas. Aquí, sin mucho manejo, como el clima los ayudó, están los verdes y los verdes claros, sin haber hecho mucha cosa. Estos que están acá arriba son los únicos verdes oscuros porque están manejando todo, salvo honrosas y contadas excepciones. Y en el medio están unos verdes ahí, más o menos, ¿no? Entonces dijimos, ahí sí. Pero entonces nosotros podemos hacer un índice de preñez a demanda. Porque todo lo que tenemos que hacer es correr nuestro muestreo hacia las zonas donde tenemos tal grado de índice con tal grado de manejo. Y hacemos un índice de preñez por pedido. Y entonces dijimos, ¿cuántos índices de preñez podemos hacer nosotros con nuestros propios datos? Miren, acá teníamos así, con buen manejo y buen clima teníamos 65.000 vacas, con un 84% de preñez. Con buen manejo y mal clima teníamos 65.000 vacas, con 82% de preñez. Sin manejo y con un mínimo favorable teníamos 77% de preñez, teníamos 20.000 vacas. Y sin manejo y con un mínimo adverso teníamos 20.000 vacas con 71% de preñez. Entonces, ¿saben qué? Hicimos de cuenta que estas son latas de pintura, cada una tiene un color, ¿verdad? Y las destapamos y mezclamos a placer. Vamos poniendo pintura hasta lograr el tono que queramos. Y lo hicimos realmente así. Mezclamos píxeles de esos colores y salió, miren, este lo podemos hacer de 73%, 73,6%. Este lo podemos hacer de 81% y este le podemos hacer de 82% según cómo mezclemos estos datos. Entonces, sin mentir, con las mismas vacas, estando las mismas vacas preñadas, según cómo manejemos nuestra muestra, podemos dar el porcentaje de preñez a demanda. A este le llamamos vidriera, porque dijimos, bueno, ahora queremos poner un porcentaje de preñez que muestra que preñamos todo. Bárbaro, lo ponemos acá. O nos puede pasar otra cosa al revés. Como no sabemos todo esto, donde caigamos en el mapa, vamos a creer que esa es la verdad. Entonces no tenemos un solo Uruguay, tenemos varios Uruguay en un mismo entore. Según donde nosotros pongamos el foco y según a qué muestras accedamos en cuanto a manejo de preñez, es el resultado que nos va a dar. Entonces dijimos, bueno, ya que estamos en esto de que el norte contra el sur, vamos a hacer un corte, para no ponernos a complicar con muchas divisiones, vamos a hacer que el Río Negro sea la división que usamos para hacer aquel índice que dijimos. Fuimos y miramos, y el norte y el sur habían preñado exactamente lo mismo. Entonces dijimos, bueno, pero entonces, ¿qué importancia tenía el norte, que le había ido bien en cuanto a clima? Miren, el norte, la preñez sin manejo 72,6. El sur, la preñez sin manejo 75,2. El norte, la preñez con manejo 84. El sur, 83. Pero miren,
La cobertura de manejo del norte era un 62%, la cobertura de manejo del sur era un 76%. Acá arrancó esa discusión que yo les decía, el norte aplicó menos manejo porque tenía mejor clima, el sur aplicó más manejo porque tenía peor clima. Ah, y acá las variables, ¿no? O sea, la media del Entore del norte, de su verde, había sido por encima de la media, medio punto. La media del Entore del sur, y acá está donde se esconde la información, había sido positiva. Menor que la del norte, acá obviamente estábamos recogiendo en el promedio que había llovido menos, que había habido menos verde, o llovido menos, es lo mismo, pero había sido positiva. ¿Se acuerdan que la media nuestra era toda verdecita? Cuando fuimos al peor mes, el norte su peor mes había sido negativo en medio punto y el sur había sido negativo en 0,65. Entonces dijimos, estaba bárbaro. Lo que decíamos, el norte no manejó, tuvo buen clima, el sur tuvo mal clima, apretó el manejo, estos cumbas venían con 95% de manejo y habían tenido un bruto porcentaje de preñez, habían usado todo el buffering, estábamos mostrando que ese pozo que había estado por debajo del precipicio lo habían sabido mantener a fuerza de manejo. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál ha sido el histórico del manejo entre el norte y el sur? Miren, todos los años, el sur siempre ha tenido mayor porcentaje de manejo que el norte, independientemente de los eventos que pasen. Pero los dos, que es lo mejor de la placa, han tenido un porcentaje de manejo creciente. Miren, en 5 años, ¿no? El sur, en nuestra muestra, a la fecha de hoy, tiene un 80% de sus animales en bajo manejo y el norte tiene un 65%. No habían intuido nada del clima, simplemente estaban aplicando manejo. Y siempre ha sido creciente esto. E independientemente de cómo ha sido el clima, ¿no? Entonces dijimos, capaz que nosotros empezamos a tener otro sesgo en la muestra, y es que como estamos recolectando mejor los datos, lo que estamos haciendo es captando nosotros un porcentaje mayor de manejo. No está sucediendo. Pero era fácil saber, si la variable de salida de esto era la preñez y había estado mejorando durante los 5 años, esto realmente se estaba cumpliendo. Voy a pasarlo de largo y ahora vuelvo acá. Y miren lo que nos dio. 81,1% es la preñez de este año, sobre 303.721 animales. Y este es el 4º año consecutivo que el taller tiene por encima del 80% de preñez. Entonces, esto se está cumpliendo, porque si fuera un sesgo en la recolección de datos, nosotros no teníamos por qué haber estado asociado a la preñez. Podíamos haber tenido un año con 80 y otro año con 76. Pero nosotros venimos recogiendo la estabilidad en la preñez, que es lo que el manejo nos da. El manejo, mucho más que ser una palanca de aumento del porcentaje de preñez, es un estabilizador de la misma. Entonces, que nosotros estemos recogiendo varios años por encima del 80%, 80,1, 80,2, 80, lo que significa es que estamos achicando nuestra curva de variación y eliminando el serrucho a nivel nacional. Entonces, es mucho mejor que haya muchos productores aplicando manejo que pocos estén aumentando su porcentaje de preñez. Pero además, yo creo que esto es desarrollo humano, transferencia de tecnología, aplicación de tecnología y asesoramiento técnico. Por eso la charla de hoy de Magdalena contiene todos estos conceptos llevados a cada establecimiento, como lo explicó en forma brillante. Todo coincide con esta lógica. La coherencia en la aplicación del manejo, la valoración de la medida aplicada, el retorno económico. Nosotros ahora estamos desarrollando, tenemos un formulario que es para ingreso de datos de veterinarios por los diagnósticos. Y ahora con mi hijo, que se lo tengo que agradecer, vamos arriba. Él me propuso desarrollar un formulario igual, pero para agrónomos, no por la división, o sea,
para agrónomos para poder captar todo ese valor que le van a poder agregar en todo lo que son las variables de reproducción y en las variables económicas. Entonces poder nosotros, este mismo índice que le estamos dando una valoración desde el punto de vista reproductivo, darle una valoración desde el punto de vista económico, lo que presentó Magdalena hoy. Y bueno, y se los presentaremos y veremos cuántos adeptos captamos. Acá es una cuestión de feeling, ¿no? Yo había una cosa que les quería mostrar. Esto lo quise hacer yo, esto es prácticamente un capricho personal, que yo pienso que al estar presentando esta magnitud de datos, lo tenía que ponerlo como consideraciones, si están aburridos lo obvian, y aquellos a quien le interese y les haya quedado sonando en la cabeza, lo pueden preguntar. Todos los indicadores que hemos presentado tienen un R cuadrado en el entorno del 0,27, ¿no? Y esto tiene una historia y tiene una explicación. Nosotros lo que logramos explicar con el marco ambiental y la interacción con el manejo es solo esta parte de los datos, y hay un 71% de los datos que tienen una estructura más fina que no está alcanzada en esta muestra. La historia que tiene es la que yo dije al principio. Nosotros trabajamos por separados, todos nosotros, durante 20 años, y cada uno llevó su ejemplo de microdatos. Cada uno de nosotros elaboró sus índices, cada uno elaboró su forma de recolección, cada uno estudió el efecto del flashing de las vacas, que las ponía arriba de un lotus rincón que lo había logrado mantener verde. Entonces logramos ver que había una ovulación, que habían celos silentes, que habían ciclos cortos, para que después entraran en celo. Todos trabajamos en el priming de progesterona, en utilizar la progesterona. Algunos utilizamos la progesterona inyectable, aquella en base oleosa, para ver si podíamos simular un ciclo estral corto, y entonces cuando pusiésemos la tablilla la primera ovulación ya fuera fértil, ¿no? Todos hicimos durante 20 años esa micro recolección de datos. Todos teníamos un compromiso con Graciela, todos teníamos un compromiso contra nosotros mismos, todos teníamos una especie de competencia también. Hay un 80% de compromiso, un 20% de competencia, que está perfecto que lo haya. Y cuando terminaban los talleres, hacíamos nuestras presentaciones, llegó un momento que nos aburríamos porque todos decíamos lo mismo. Cuando terminaban nuestras presentaciones y terminaba el taller, todos decíamos, che, ¿viste que más o menos nos dio lo mismo, porque pasó lo mismo? Porque cuando nos juntamos dijimos, nosotros tenemos que ir a explorar aquellos patrones que cubren a toda la población, que están determinando que los resultados sean parecidos y que son cosas que no estamos captando en los microdatos. Entonces nosotros lo que diseñamos fue para captar ese porcentaje de variación de las poblaciones que estaban explicando el comportamiento del rodeo nacional. Esa era nuestra aspiración. Entonces, como todo el resto de los microdatos son todos los mismos, se anulan a sí mismos. ¿Pero por qué los tenemos? Los tenemos porque nosotros, la unidad de muestreo que utilizamos es el predio. Entonces dijimos, bueno, y cuando utilizamos predio, a nivel de predio, esto solo explica un 27%. Lo otro está explicado por, como puse acá, ¿no?, la biología, es decir, la cantidad de materia seca que había en el potrero, la fecha en que hiciste el tratamiento, la raza, todas esas microvariables que pertenecen a cada lote dentro de sí mismo. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Y lo vamos a resolver, ahora tenemos una herramienta fantástica. Vamos a hacer que nuestros modelos predigan y lo comparamos con el dato real. Y ahí tenemos que tener la asociación, porque eso es lo que dijimos que íbamos a hacer. Entonces, miren, nuestras predicciones se ajustan en una pendiente de 45 grados con el dato observado en la realidad cuando lo evaluamos como poblaciones. Esa bruta muestra que estamos metiendo de los 160.000 datos, eso es población. ¿Y saben qué índice de asociación tenemos cuando usamos nuestros predictores para esa función? 99. Muchísimas gracias.